Los testigos de Jehová se remontan al movimiento adventista del siglo XIX, cuando William Miller, un predicador bautista, predijo que Cristo regresaría y el mundo terminaría en 1843, según su predicción a principios del siglo XIX. Sus seguidores crecieron a casi 50.000 miembros a medida que se acercaba la fecha que él predijo. Miller se vio obligado a recalcular su fecha varias veces, cambiando de marzo de 1843 a marzo de 1844, finalmente a octubre de 1844. Cuando estas fechas pasaron sin incidentes, el cuerpo principal del movimiento se derrumbó, aunque solo era muy pequeño. Los grupos disidentes mantuvieron vivo el espíritu del movimiento. Cada grupo encontró su propia manera de explicar el fracaso de la predicción. Uno de esos grupos, dirigido por el escritor y editor Nelson Barbour, razonó que la predicción en realidad no falló y que Cristo realmente regresó de manera invisible en 1847. También creían que el rapto, una profecía de que Dios se llevaría a sus fieles al cielo en el fin del mundo, ocurriría en 1848. Barbour publicó estas creencias en su revista The Herald of the Morning. Si bien el número de lectores disminuyó al rechazar la doctrina del retorno invisible, las ideas de Barbour captaron la atención de Charles Taze Russell, quien eventualmente fundaría a los Testigos de Jehová. Charles Taze Russell, nacido en 1852, creció en el seno de una devota familia presbiteriana en Pittsburgh, Pensilvania. Sin embargo, a la edad de 16 años se encontró perdiendo la fe en su iglesia, la Biblia y Dios. Cuestionó la existencia de Dios porque muchas sectas religiosas afirmaban ser seguidoras de la verdadera interpretación de la Biblia, pero sus doctrinas se oponían enormemente. Cuando Russell discutió la doctrina con un adventista en una reunión casual, descubrió que se despertó su interés y se reavivó su fe. Russell pronto se unió a un grupo de estudio bíblico dirigido por Jonas Wendell, un segundo predicador adventista. Mientras continuaba su estudio de las Escrituras con el ministro adventista George Stenson y George Storrs, editor de la revista The Bible Examiner, eventualmente Russell comenzaría su propio grupo de estudio bíblico llamado Estudio Bíblico Millennial Dawn. En 1876, después de recibir una copia de la revista de Barbour, Russell organizó una reunión con Barbour para discutir la doctrina y el futuro de la publicación. Con un importante apoyo financiero de Russell, quien luego fue nombrado editor asistente, el número de lectores comenzó a crecer nuevamente. Desafortunadamente, esto no duró mucho. Cuando las predicciones de Barbour fallaron, muchos perdieron la confianza en su liderazgo. Russell rechazó muchos de los intentos de Barbour de justificar sus predicciones y cambiar la doctrina anterior, incluso animando a otros a rechazar los esfuerzos de Barbour. Esto llevó a Russell y a un número significativo de seguidores a separarse del grupo de Barbour. Russell dejó su puesto en The Herald of the Morning y al año siguiente Russell lanzó su propia publicación, Zion's Watchtower y Herald of Christ's Presence, distribuyendo su revista a los lectores de Barbour a través de una lista de correo robada. A través de Watchtower publicó doctrinas cada vez más divergentes, incluido el rechazo de la Trinidad, la creencia de que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres aspectos de un solo Dios. Además escribió una serie de 6 libros titulados The Millennial Dawn, compartiendo el título con su grupo de estudio bíblico original. También predijo en el tercer volumen de la serie que el mundo terminaría en 1914, fecha determinada por las medidas de la Gran Pirámide de Giza. Desafortunadamente para él, sus predicciones compartieron los mismos resultados fallidos que las predicciones anteriores de Barbour. Después de la muerte de Russell en 1916, su amigo el juez J.F. Rutherford asumió el liderazgo del grupo, conocido en ese momento como Russellites. También agregó un séptimo y último volumen a la serie de Millennial Dawn que tituló The Finished Mysteries. Más tarde, la organización cambiaría el nombre de la serie Estudios de las Escrituras, manteniendo el título individual de cada volumen.
Rutherford presionó vigorosamente a los russellitas para que aumentaran su número de seguidores mediante la expansión del ministerio de puerta en puerta de Russell y la adición de transmisiones de radio. Los misioneros llevaban fonógrafos portátiles y tocaban los sermones de Rutherford en las puertas de las personas o por medio de un altavoz frente a otras iglesias durante los servicios del domingo por la mañana. Estos sermones incluían inevitablemente las predicciones de Rutherford de que Dios resucitaría a Abraham, Isaac y Jacob en 1925 para gobernar como príncipes sobre la tierra. El fracaso de su predicción, la persecución del grupo por parte del gobierno y los ataques de los feligreses enojados por las tácticas de los altavoces causaron una ruptura entre los russellitas en 1931. Varios grupos se separaron del cuerpo principal y la mayoría se renombró con el término estudiantes de la Biblia, como los estudiantes de la Biblia de Chicago y los estudiantes de la Biblia Down. Frente a las críticas de diversas denominaciones cristianas y de grupos disidentes de los estudios de la Biblia por sus principios doctrinarios, establecieron un nuevo cuerpo legal mediante el que se obtuvieron fallos positivos en los tribunales de varios países que les dieron libertad de culto. Consecuentemente, y por determinación de Rutherford, se bautizaron formalmente bajo el nombre de Testigos de Jehová, basados en el pasaje del canon bíblico en Isaías 43, 10, 11. El nuevo nombre del movimiento se adoptó el 26 de julio de 1931 durante la Asamblea de Columbus, Ohio, celebrada entre el 24 y el 30 de julio de 1931. Bueno, y al igual que el origen y la historia de los mormones, video que saqué hace algunos días acá en el canal, el origen de los Testigos de Jehová no se aleja de lo inverosímil y lo extraño. Si nos pareció extraño y sin ningún tipo de sentido la forma en que se originaron los mormones con el cuento este del señor Joseph Smith y un contacto del supuesto Ángel Moroni, pues esta historia de los Testigos de Jehová parece mucho más descabellada. Una historia llena de predicciones del fin del mundo que nunca se dieron. Personajes que tuvieron disputas para el liderazgo y la doctrina de lo que hoy se conocen como los Testigos de Jehová. El señor Russell fue el fundador oficial, pero obviamente influenciaron muchas otras personas. Y es muy difícil de comprender cómo las personas creyeron en estas falsas predicciones, en las enseñanzas del señor Russell y compañía, en lo que sería una nueva religión protestante naciente, cuyos fundamentos no tienen ningún tipo de sentido. Empezando por el nombre, Testigos de Jehová. Ya teniendo el nombre Jehová en su título, ya empezamos mal. Pero bueno, vamos a analizar otros aspectos sobre esta curiosa denominación que, al igual que los mormones, deja bastante que desear. Y muchos me pusieron en los comentarios en el tema de los mormones que yo era un irrespetuoso por atacar su doctrina, por decir estas cosas. Bueno, yo no estoy atacando a nadie, yo estoy simplemente rememorando la historia de cómo se originaron estas doctrinas religiosas y dando mi visión y mi opinión. Si a usted eso le parece falta de respeto, pues en ese sentido sí, entonces yo vengo a faltarle el respeto en esta ocasión a los Testigos de Jehová. Así que bueno, en este caso vamos a hablar un poco de la doctrina de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová declaran basar sus creencias en la Biblia, libro que consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Creen en Jehová como el único Dios, obviamente, de ahí el nombre, el cual es omnisciente, pero no omnipresente, y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo. Por eso es una religión protestante dentro de lo que es el cristianismo, a quien consideran hijo de Dios a Jesucristo, pero no un Dios en sí mismo, a quien además identifican con el arcángel Miguel. Si bien aceptan a María como madre de Jesús, no la veneran ni la consideran madre de Dios. Creen en la gran apostasía y en el libre albedrío por sobre la predestinación. A diferencia de otras denominaciones cristianas, rechazan todas las doctrinas del Concilio de Nicea y posteriores, entre ellas la Santísima Trinidad, el fuego del infierno y la inmortalidad inherente del alma. Realizan el bautismo por inmersión en agua y otros procedimientos regulados por las normativas de la organización, pero a diferencia de otras corrientes cristianas rechazan y desaconsejan el bautismo de menores de edad, ya que consideran que quienes se bautizan deben tener un conocimiento previo del Evangelio para el ejercicio pleno del ministerio. No celebran la Navidad, ni la Pascua, tampoco los cumpleaños, ni otras fiestas y costumbres que consideran incompatibles
con el cristianismo por sus orígenes paganos. Eso es cierto, los testigos de Jehová, usted los ve en Navidad, no celebran nada de esto, tampoco los cumpleaños. Cuando cumplen años, si usted les quiere de pronto llevar un pudincito, una tortica con un juguito para cantarle y festejarle su onomástico, ellos se apartan de eso, porque bueno, es considerado pagano. Yo he tenido compañeros, amigos testigos de Jehová, y eso es real. No cree que esto sea así, pero en realidad son bastante rígidos con esas festividades. Algo que llama la atención porque no se les prohíbe, por ejemplo, tomar alcohol en exceso. Yo he visto a testigos de Jehová en fiestas y se toman sus tragos y bueno, y se enloquecen un poco. Esto les es permitido, pero compartir una torta, un ponqué y celebrar con familia para celebrar un cumpleaños es mal visto. Yo a esto no le veo sentido. Obviamente ellos tienen sus razones de festividades paganas y todo el cuento, pero no deja de ser extraño. Tampoco consideran obligatorio la observación del descanso semanal debido a su interpretación bíblica del mandato de Jesucristo respecto a la ley mosaica y la observación del sábado a sus discípulos. De igual forma, y debido a su estricta disciplina congregacional, sus miembros bautizados deben mantener una estricta neutralidad política y probidad en el ejercicio del ministerio, lo que incluye, entre otras normas sobre la materia, no financiar o invertir públicamente con recursos de la organización en campañas políticas, algo que distingue a los testigos de Jehová de otras corrientes y denominaciones cristianas como el pentecostalismo o el catolicismo. No obstante, y de acuerdo a la doctrina actual de la organización, votar en elecciones libres es decisión personal, anónima y confidencial de cada bautizado, y por lo tanto no constituye en una obstrucción a sus deberes como bautizados. Son también contrarios al ecumenismo y a través de interpretaciones del Apocalipsis y de teorías de la conspiración presentes en sus publicaciones, identifican a las demás religiones y denominaciones religiosas con el apelativo de Babilonia la Grande, es decir, ellos creen que son los de la verdad. En sus liturgias evitan el uso de imágenes y símbolos, no le ofrecen adoración a la cruz cristiana, creen que Cristo en realidad murió en un madero de tormento, ni creen en los dones milagrosos, los cuales consideran que terminan tras la muerte de los 12 apóstoles. Creen en la parusía, es decir, segunda venida, que ya se produjo en 1914 según ellos, de modo que desde entonces Cristo está presente y ya reina de manera espiritual. Esa fue la forma de justificar el fracaso del señor Charles Taze Russell con la predicción de 1914. No hubo ningún fin del mundo, no hubo segunda venida, pero ellos justifican diciendo que Cristo vino en forma espiritual para contentar a la gente, ¿no? Al mismo tiempo, creen que el Armagedón está cerca, que antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra, la disciplina congregacional y el crecimiento espiritual a través del estudio de las Escrituras es la única manera de salvarse, ya que solo 144,000 humanos, los ungidos, que ellos también dicen tener, gobernarán con Cristo en el cielo y en la tierra tras la conclusión del sistema. Consideran que la sociedad secular actual está moralmente corrupta e influida por Satanás, por lo que sus miembros deben limitar su interacción social con las personas ajenas a su fe. Por eso es una secta. Las sectas se caracterizan por ese comportamiento. Solo los que están dentro de ellas serán salvos. Solo los que están dentro de ellas son considerados hermanos dentro de esa misma organización, y los que están por fuera pues son vistos como mundanos. Y peor aún, los que han estado dentro y luego se salen porque son rechazados, expulsados o se salen libremente, esos sí que son vistos como demonios, porque estuvieron en el reino de los cielos y decidieron rechazarlo. Ese es un comportamiento característico de toda secta. Se suelen referir a su cuerpo de creencias como la verdad y consideran que ellos están en la verdad. Bueno, como todas las religiones, usted le pregunta a una persona fiel y creyente absoluta en alguna denominación religiosa y le va a decir que está en la verdad. Esta es la cita que ellos utilizan como sustento bíblico que les habría dado su nombre, ¿no? Esto está en Isaías 43, 10, 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, los testigos de Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esta es la cita entonces de donde ellos sacan su nombre, un nombre pues que tiene incluido el nombre de su Dios, el cual pues aquí en este canal hemos denunciado muchísimas veces con el suficiente sustento para entender que Jehová
no obedece al Dios verdadero, sino que es un ente biológico extraterreno de carácter negativo que se hizo pasar por Dios. Y que en lugar de acercarse, ¿no?, a la esencia del Dios verdadero, realmente Jehová lo que significa o lo que representa en este planeta es el programa oscuro. Es decir, cuando hablamos de Jehová estamos más cerca de Satanás que del Dios verdadero. Y eso hay que decirlo así, clarito, aunque muchas personas consideren que yo estoy faltando el respeto. Charles Taze Russell, el principal fundador de los Testigos de Jehová, fue masón. Entonces aquí empezamos a ver ya que desde su origen, cómo este movimiento ha estado ligado con la élite dominante, con la élite que controla, con la élite masónica. Aquí está la tumba del señor Charles Taze Russell, una pirámide, símbolo masónico, esto es evidente. Y si no es suficiente para usted, pues aquí vemos al señor Charles Taze Russell con el famoso mandil masónico y los demás atuendos que caracterizan a los miembros de esta orden. Una orden donde se adora al mismo Dios que adoran los testigos de Jehová. Los masones adoran a Lucifer, el gran arquitecto, al Baphomet. Es el mismo, solo que en los testigos de Jehová se le conoce como Jehová y en las demás denominaciones cristianas se adora al mismísimo Lucifer. Se utiliza el mensaje de Jesús para, bueno, sustentar de que es una corriente verdadera, pero realmente es una mezcolanza de lo que es el mensaje de Jesús y la tradición del dios hebreo, el tetragramatón, la famosa estrella de 5 puntas, la estrella de la mañana, la organización extraterrena caída, que los hebreos representaban con 4 grandes letras. Este mismo ser que contactó a Abraham en Ur de Caldea, le enseñó el idioma hebreo y eligió a su descendencia por pacto perpetuo. Pacto de sangre con el tema de la circuncisión. Además pedía culto, pedía sacrificios de sangre como cualquier ritual satánico y la construcción de su templo de adoración para el manejo de energías nigrománticas y de evocación. Ciencias de evocación que le fueron otorgadas a Salomón, uno de sus elegidos, que con su anillo podía dominar a cientos de demonios. Un legado que los hebreos recopilaron en textos como la Cábala, el Zohar y muchos otros, que son rituales para invocar a su Dios y a todo tipo de demonios con los cuales han hecho y deshecho sobre este planeta. Es algo que aprendieron desde Jehová. Y bueno, los testigos de Jehová y muchas denominaciones cristianas adoran a esta misma fuerza oscura, muchos fieles obviamente en su inconsciencia y en su desconocimiento, pero esta es la verdad. Aunque haya muchos que sientan que yo estoy siendo un poco crudo, que estoy diciendo mentiras acá, pero nada que hacer, eso es lo que hay. Están adorando a un Dios falso. Lo entiendan o no lo entiendan, lo comprendan ahora o lo comprendan después. O quizás si no lo quieren entender, no lo quieren comprender, no importa, es así. Y al final, pues la misma humanidad se dará cuenta que hemos estado adorando al mismísimo diablo. La falsa enseñanza del señor Russell, a diferencia de tantos otros falsos maestros antes y después de él, Russell no se basó en visiones o en una revelación extrabíblica, es decir, Russell no fue ni contactado, ni visitado por un ángel, ni tuvo visiones de noche, no tuvo absolutamente nada. Fue una doctrina que él se sacó de la manga, que se la inventó por sus interpretaciones, él y muchos otros que lo rodearon. Por el contrario, él se limitó a interpretar y malinterpretar la Biblia, con el pretexto de ser un cristiano que estaba restaurando la fe del Nuevo Testamento. Negó muchas doctrinas cristianas fundamentales, incluyendo el castigo eterno, la Trinidad de deidad de Cristo y la existencia del Espíritu Santo. Russell, como la mayoría de los adventistas, negó la existencia del infierno como el lugar donde el malvado enfrenta la ira de Dios. También sostuvo que el alma simplemente deja de existir después de la muerte. Al igual que Arrio, en siglos anteriores, él sostuvo que Jesús era un ser creado y era de hecho el arcángel Miguel en forma humana. Aunque sí enseñó que Jesús murió en lugar de la humanidad, también enseñó que Jesús solo resucitó espiritualmente y no físicamente. Estas todas fueron las interpretaciones y doctrinas de Russell. Mientras negó la divinidad de Jesús, también negó la existencia del Espíritu Santo, enseñando que el Espíritu no es una persona, sino simplemente un nombre dado para expresar una manifestación específica del poder de Dios. Al negar la divinidad de Jesús y la existencia del Espíritu Santo, necesariamente negó la Trinidad. Estas son las cosas que interpretó el señor Charles Taze Russell. Algunas interpretaciones algo extrañas, algo excéntricas para muchos,
Pero sin lugar a dudas, queridos amigos, que todo esto se lo inventó el señor Russell, que no fue, vuelvo y repito, ningún contactado, ni recibió ninguna revelación, ni nada de esto. Porque por lo menos en el caso de los mormones la gente podría decir en su fanatismo, bueno, pero él lo contactó un ángel. Y si lo contactó un ángel, pues algo de divino podría haber aquí. Entonces se podría entender más o menos que la gente le haya creído al señor Joseph Smith. Pero yo en este caso es que no le veo ningún sentido. ¿Cómo la gente le comió cuento a este señor? Pero no solamente eso, sino que profetizaron como en 20 ocasiones el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, y nunca se cumplió. Y sustentaban ese incumplimiento con algunas otras parafernalias para hacerlo quedar bien. Bueno, pero esto no es exclusivo de los testigos de Jehová. Ha habido muchas doctrinas, muchas sectas, que el líder hace predicciones, lanza profecías y nunca se cumplen, y sus seguidores sustentan esos desaciertos para que ese señor pues no quede del todo mal. En el tema de la atalaya, la primera publicación fue en julio de 1879. Hoy en día es conocida como la atalaya, pero en su momento se llamó Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, que traduce la torre del vigía de Sión. Entonces aquí vemos cómo esto está sustentado en el tema de Sión. Hay un legado hebreo. El señor Russell, obviamente siendo masón, tenía orígenes muy cercanos a ese pueblo, y toda esta doctrina de los testigos de Jehová tuvo sustento en lo que es la adoración y el culto a este señor Jehová, que obviamente sabemos que es el Dios de los hebreos. Entonces, cuando hablamos de Sión, hablamos del monte de Sión, hablamos de Jerusalén, hablamos del templo y hablamos del sionismo y bueno, y de todo ese culto. Esa revista, defensora del sacrificio redentor de Jesucristo, se publicó para servir como alimento espiritual a la casa de la fe. Cambió su nombre el 1 de enero de 1909 a The Watchtower and Herald of Christ's Presence, es decir, se le quitó la palabra Sión, para recalcar más claramente su objetivo. A partir del 1 de enero del año 39, en la edición en español desde octubre del mismo año, a fin de destacar aún más el hecho de que Cristo ya gobernaba desde el cielo como rey. Luego varió el título a The Watchtower and Herald of Christ's Kingdom, la torre del vigía y heraldo del reino de Cristo. Luego, el 1 de marzo del mismo año, al cambiar a The Watchtower Announcing Jehovah's Kingdom, lo que se reflejó en español en noviembre, cuando el título se cambió a la Atalaya, anunciando el reino de Jehová. Dio mayor prominencia a Jehová como su soberano universal, quien otorgó a su hijo autoridad para gobernar. Estos son los distintos cambios que ha tenido esta revista en su publicación y en sus nombres. Pasó de llamarse la Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo a llamarse simplemente como la Atalaya. Como vemos acá, esta es una portada y aquí tiene la torrecita, ¿no? La Torre del Vigía de Sión, así era llamado anteriormente. Pero bueno, los testigos de Jehová, como toda secta, tiene un lado aún más oscuro. Yo hace creo que más de un año compartí esta noticia de una joven llamada Soraya Nares, una joven española que perteneció a la congregación hasta los 25 años de edad, y ella decidió salirse para recuperar su vida, pero esto tuvo una dura consecuencia. Cuando escuchó las palabras que anunciaban que Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová, nunca imaginaría esta chica lo que vendría después. Es decir, cuando es expulsada, no se imaginó lo que pasaría. Y es que las estrictas reglas de esta organización religiosa catalogan a quien se va como expulsado y están convencidos de que la palabra de Dios dice que nadie puede volver a relacionarse con él. Como toda secta, los cristianos verdaderos reconocen que no pueden dar más importancia a la familia que a Dios. Se lee en la biblioteca de los testigos de Jehová. Es decir, ellos ponen por encima de su familia a esta secta, donde también le piden a su comunidad demostrar lealtad cristiana cuando se expulsa un pariente. En él se lee explícitamente que la palabra de Dios manda a los cristianos a que no se relacionen con alguien que ha sido expulsado de dicha congregación, y así le sucedió a Soraya, cuya familia y amigos la borraron de su vida por decidir dar un paso al costado. Esto fue lo que ella dijo como testimonio en su momento. Yo iba a hablar de esto con chistes, que es lo que siempre hago, pero dadas las últimas noticias voy a hablar en serio sobre lo que sucede dentro de los testigos de Jehová. Yo he sido toda mi vida testigo de Jehová, más o menos hasta los 25 años, y es una decisión muy dura de tomar por la expulsión.
La expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar. Y hace unos días me entero de que los Testigos de Jehová de España han denunciado a las víctimas de los Testigos de Jehová. Y he tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión. Y yo me pregunto, toda esta información que tenéis en vuestra web, en vídeos, en atalayas, en Despertad sobre el trato con expulsados, ¿en qué queda? Yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario, porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización. Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación diciendo Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario. Y yo hasta entonces no había hablado porque he recuperado mi vida, he recuperado mi libertad, me ha costado muchísimo. Este es el duro testimonio de ella y bueno, quienes hayan pasado por esa situación lo comprenderán. Y estas cosas son las que nos dividen. Pelearnos por doctrinas que ni siquiera son nuestras. Señores de los Testigos de Jehová, ustedes están creyendo en unas interpretaciones sin sentido del señor Russell, que además era un masón de una de las sociedades secretas que controla el mundo, y un señor que ya falleció hace mucho tiempo, cuya intención era crear un grupo de seguidores en torno a él para ganar fama, ganar poder, ganar dinero. Y así lo hizo, vivió como quiso. ¿Y cuál es el legado que dejó? Una de las sectas más fanáticas del mundo entero, adorando a un falso Dios y tratando mal a la gente que se sale de ahí porque, qué sé yo, no les gusta, o de pronto algunos sí tienen un mal comportamiento, bueno, y son bien echados, ¿no? Pero bueno, serán esos algunos casos, pero en general están siendo parte de una secta y una doctrina que los está alejando de la vida real. Los está alejando en muchos casos de sus familias y los está alejando del verdadero mensaje de la verdad. Quienes insultan a las personas, quienes los tratan como demonios después de ser sacados de estas agrupaciones por su fanatismo, por su fundamentalismo, déjenme decirles que se están comportando como unos verdaderos estúpidos y se van a dar cuenta después de su estupidez. Eso es así. No hay otra forma de llamarlo. Y estoy siendo suave porque a mí este tema me da hasta rabia. Y me podría yo poner aquí a insultar, pero bueno, mejor respiro y continuamos. Además de esto, se denuncian muchas traumáticas experiencias de los que abandonan los Testigos de Jehová y son rechazados por sus familias. Pero vuelvo y repito, esto no solo pasa en los Testigos de Jehová. En todas las organizaciones que tengan visos de secta pasa exactamente lo mismo. Y en algunos casos esas salidas de esas sectas pueden ser traumáticas. Para algunos testigos de Jehová, dejar su fe no significa solamente abandonar su religión, también puede significar perder a sus seres queridos. En muchos casos se aconseja a sus amigos y familiares que corten todos los lazos con los creyentes, con lo cual estos quedan aislados. No hablo con ningún miembro de mi familia, dice una persona que vive una experiencia, se llama Sara, que es un nombre falso para proteger su identidad. Debido a que salió de esa comunidad, no tiene ningún contacto con su familia. Así como el caso de Sara, el de Soraya, hay muchísimos. Incluso a mí me han puesto en los comentarios algunos ex testigos de Jehová, también me han colocado sus experiencias. Hay otros oscuros secretos de los testigos de Jehová que denuncian personas que estuvieron dentro, donde revelan que las mujeres en esta sociedad religiosa son consideradas como un complemento para el hombre y se agregó además que ellas deben ser sumisas a su marido, que es la cabeza de la familia y quien toma todas las decisiones importantes. También se criticó al grupo religioso por tener un gran problema con el abuso de menores. Creen que el abuso infantil es solo un pecado y no realmente un delito, recalcó en la entrevista. Vea, el que abuse de un niño de esa forma, eso hay que, ni digo mejor lo que hay que hacerle, pero ¿cómo es posible que no sea considerado un delito? O sea, que es solo un pecado. ¡Qué horror, por Dios! Los ancianos casi nunca informan de ello a las autoridades, sino que tratan de mantenerlo dentro de la congregación, es decir, esos escándalos. Eso es común en sectas. Lo que abunda dentro de las sectas son los escándalos sexuales.
El uno se mete con el otro, el que es casado se mete con otra, la que es casada se busca a otro por acá, o a dos, o a tres, noviazgos que se rompen, intercambios de parejas, eso es una locura. Eso que se dicen ser grupos espirituales. Básicamente ellos valoran más el buen nombre de la organización que la seguridad de los niños. Y en cuanto a lo que lo llevó a esta persona a abandonar el grupo, y también su esposa abandonó el grupo, dijo que era realmente una doctrina, que empezaron a leer más y más la Biblia y se empezaron a dar cuenta de que había cosas erróneas en las publicaciones de los testigos de Jehová. Empezaron a hacer preguntas en la congregación, nos castigaron por ello, dice él, en lugar de darnos respuestas. Eso también pasa en todas las sectas. Usted cuestiona y pregunta demasiado y lo van a mirar maluco. Eso lo llevó a acabar más y más hasta que nos convencimos de que esto no podía ser una verdadera religión con todas esas mentiras y faltas, con todas esas fallas. Bien, y como este hay muchísimos más escándalos. Lo importante cuando usted está en una doctrina, en una secta, en un grupo religioso, es que no deje de buscar. No crea que usted llegó a la verdad absoluta, no crea que usted llegó al grupo de la verdad. Siga profundizando y siga buscando. Así como este testimonio, o el de Soraya, o el del otro, se pudieron dar cuenta de que algo no funcionaba bien. ¿Y por qué se pudieron dar cuenta? Porque cuestionaron, porque preguntaron, porque buscaron. Y como yo también se los he dicho en varias ocasiones, y también lo decimos en el canal de Descubriendo, nosotros cuando compartimos estas informaciones no es para que nos crean. Ustedes no me van a escuchar a mí decir que yo soy el poseedor de la verdad absoluta. El que le diga a usted que tiene la verdad absoluta, mejor huya de ahí, porque ese seguramente es un engañador, porque no le va a dejar pensar, no le va a dejar criticar, cuestionar. Y nuestro espíritu fue diseñado para aprender, para avanzar, no para quedarse estancado en una organización de estas. Entonces, cuando uno investiga, cuando uno busca un poco más, eso es positivo porque uno va aprendiendo. Y si uno se da cuenta que algo de lo que ha aprendido no es, pues uno simplemente lo cambia. Pero si no es así, somos fácilmente manipulables. Y este es el origen de los testigos de Jehová, un poco de su lado oculto que quizás muchos desconocen. Y bueno, cuando uno repasa todas estas investigaciones, uno se da cuenta que muchas de estas corrientes religiosas no tienen ni pies ni cabeza. Yo lo digo con todo respeto, yo no sé cómo hay gente que se puede congregar en estas cosas. Entiendo ese impulso de la creencia en el que estamos como humanidad, pero por lo menos si vamos a creer en algo que esté un poquito más sustentado, que no sean las interpretaciones de un señor loco por allá en el siglo pasado, que se equivocó en todas sus interpretaciones, pero a pesar de eso formó un grupo muy numeroso, ¿no? Los Testigos de Jehová actualmente son una de las organizaciones protestantes más grandes del mundo. Tienen sedes por todos lados, dicen tener a los 144,000. El cuento que le echan a la gente cuando entran ahí es impresionante y lo sé de primera mano porque conozco personas que han estado ahí, que están ahí y conozco el discurso y ciertas cosas que se enseñan ahí. A pesar de que en los comentarios me van a salir, no, tú no tienes ni idea porque los testigos de Jehová venimos a traer el reino de los cielos. Jehová te va a castigar, tendrás que rendirle cuentas a Dios por tus palabras. Así de comentarios me ponen de ese tipo. Y bueno, a mí eso me tiene absolutamente sin cuidado. Si no, dígale a su Jehová que venga a pedirme las cuentas, que yo aquí se las tengo todas anotadas. Esto es una creencia más, sin ningún tipo de sentido, al igual que los mormones y al igual que muchas otras locuras que se han inventado para crear religiones. Un origen que más que certezas deja demasiadas dudas, pero a pesar de todo eso, es una corriente religiosa muy fuerte en la actualidad. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de toda esta locura. Por ahí los estaré leyendo. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.